Vamos a comenzar esta mañana con nuestra lección, el tema número 4. Y continuamos en nuestra serie. Ya avanzamos hacia el cuarto tema. Un mes ya hoy con un mes ya de lecciones. Y hoy vamos a ver el Espíritu Santo y luego dice, el Paracletos. Dice ahí en su folleto. Y en la lección número 2 hablamos un poco del Paracletos. Y recuerden que la lección número 2 la estoy tomando como un temario. Para cada punto que estudiamos en la lección número 2 lo estoy convirtiendo en un sermón. En esta ocasión nos toca hablar de la obra del Espíritu Santo como el Paracletos. Y ahorita voy a explicarles, hermanos, qué significa Paracletos. No se preocupe, a lo mejor está así medio rara la palabra, ¿no? A lo mejor está un poco chistosa. Pero créame que al hablar del Paracletos estamos hablando de alguien que está muy relacionado con el creyente, está muy relacionado con usted directamente, hermano, no indirectamente. El Paracletos está relacionado con usted. Y ahorita vamos a ver. Pero antes, hermano, quiero que saquen sus notas. No sé si trae su folleto de la semana pasada. Y vamos a empezar a repasarlo rápidamente. La semana pasada aprendimos 4 cosas sobre el Espíritu Santo. El tema era que el Espíritu Santo redarguye de pecado, o decía el texto, convence de pecado. Ese fue el tema la semana atrás. Y vimos que en primer lugar, lo que convencer de pecado no significa, ¿verdad? Porque podemos entender mal el término convencer de pecado. Decíamos que convencer de pecado en primer lugar no significa simplemente tener una conciencia culpable. No significa que solamente que el Espíritu Santo nos va a hacer sentir mal y hacernos sentir culpables por nuestra condición. No es eso convencer de pecado. Tampoco es un sentimiento de temor. Y decíamos que muchos tienen miedo del infierno. Y créame, hay que tenerle miedo. Porque no es un juego el infierno. En la semana yo escuchaba a alguien que decía que el infierno no es eterno. Déjeme decirle, lo es. En la semana esta persona decía que el infierno va a ser solamente temporal. Y vamos a decir que él lo ponía como una especie de horno que usted lo graduaba a distintas temperaturas. No es así. Es una herejía. Una herejía que alguien está enseñando. No. Pero convencer de pecado no es simplemente sentir temor por ir al infierno. A algunos los puede motivar eso a venir a Cristo. Quizás sí, el Espíritu Santo usa muchos medios. Este es uno. Pero no solamente es temor de ir al infierno. También decíamos que convencer de pecado no es simplemente el conocimiento del bien y del mal. Porque todos nosotros, aún sin ser cristianos, sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Yo les preguntaba a ustedes, ¿el ratero sabe que robar está mal? Sí sabe, pero no le importa. ¿El adicto sabe que las drogas están mal? Sí sabe. Sabe que lo están matando, se da cuenta que está consumiendo su cerebro la droga, pero no le importa. Entonces, cuando el Espíritu Santo nos convence de pecado, no es hacernos saber que está bien y que está mal, porque ya lo sabemos. Ya lo sabemos. Dios ha puesto una conciencia en cada uno, aunque pareciera que algunos no tienen conciencia, pero sí la tienen, créame, la Biblia enseña. Pero está cauterizada por el pecado. Y por último decíamos, luego después decíamos que el Espíritu Santo convence de pecado, es el punto número 2 del bosquejo. Y ahí fue donde definimos que convencer de pecado no es tanto hacernos saber nuestro pecado, sino es que exponer el pecado del incrédulo. Al incrédulo lo expone su pecado, así como el espejo expone nuestras greñas en las mañanas, ¿verdad? A veces nos levantamos con el cabello así y no nos damos cuenta hasta que el espejo que nos lo expone.
Bueno, el Espíritu Santo expone el pecado del incrédulo. Le hace saber, estás mal, como por medio de la santidad de la iglesia y por medio de otras acciones que Él hace. En tercer lugar, vimos que el Espíritu Santo no solamente convence, sino que también redarguye de pecado. El Espíritu Santo redarguye de pecado. Y esto es la acción del Espíritu Santo sobre el creyente, exponiendo también su pecado y ayudándolo a abandonar el pecado. Vimos pasajes como Hebreos 4:15 y Romanos 8:14, donde el Salmo 32:1, donde decía, mientras no confesé mi pecado, mis huesos se consumían. Pero nada más lo confesé, dice el salmista David, dice, fue como medicina a mi vida. Y esta es una forma, hermanos, les decía yo, si usted se siente mal después de pecar abiertamente, hermanos, es la labor del Espíritu Santo diciéndote, ¿sabes qué? La regaste. Y por último, vimos que el Espíritu Santo promueve la santidad. Al momento de él estar redarguyendo al creyente, y quizás usted se pregunte, bueno, ¿qué es la santidad? Es esa cualidad, hermano, que se le ha dado al creyente de apartarse del pecado. ¿Sabe algo, hermanos? El incrédulo, como tal, yo estoy seguro que la Biblia enseña, porque la Biblia enseña que él no tiene la capacidad de ser libre del pecado. Está esclavizado al pecado. Pero la Biblia dice que cuando nosotros creímos en Cristo, Efesios capítulo 2, léalo, del versículo 1 al versículo 10, nosotros cambiamos de amo. El incrédulo está esclavizado al pecado, pero no es hasta cuando Cristo viene, le libera de la esclavitud del pecado, que él puede abandonarlo. ¿Creemos eso, hermanos? Entonces el Espíritu Santo promueve la santidad al tú tener la capacidad de abandonar el pecado. El asunto aquí es, entonces, si yo tengo la capacidad de abandonar el pecado, la pregunta es, entonces, ¿quiero abandonarlo? Esa sería la cuestión. Muy bien, ese es el repaso, hermanos, de la lección anterior. Fueron 5 puntos muy importantes. Espero en el futuro poder exponer una vez más, ¿verdad? Y que no se pierdan cada uno de los puntos. Eso es algo suave, eso es algo de lo que a mí me gusta, de poder tener una secuencia de estudio. Porque, mire, no quiero usar este ejemplo, pero ¿verdad que cuando se pierde un capítulo de la novela, le pesa no haberlo visto? Porque se lo perdió. No es el mejor ejemplo, pero hermanos, es la verdad. O simplemente, si usted toma un libro y lo está leyendo, está muy interesante, no se va a brincar del capítulo 1 al capítulo 10, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no va a entender. Bueno, hay una secuencia. Eso es lo suave, hermanos, de estudiar en secuencia, ¿verdad? De llevar una serie de estudios. Muy bien, hermanos, esta mañana vamos a ver el tema número 4, entonces, que se llama el Espíritu Santo, el Paracletos. Y rápidamente, ya sin introducir más, quiero que vayamos al primer punto, y en el primer punto vamos a responder, ¿qué significa Paracletos? ¿Qué significa Paracletos? Ahí está, es el primer punto, está marcado aquí. Ahora, fíjese bien, hermano, escuche lo que le voy a empezar a decir. Paracletos es una palabra que el Señor Jesucristo utilizó para referirse al Espíritu Santo. ¿Qué significa? Lo utilizó en pasajes como, por ejemplo, Juan 14:16, que dice, abra su Biblia ahí están los pasajes, hay que irlos buscando, por favor. Juan 14:16, vamos a estar mucho en el Evangelio de Juan. De hecho, hermanos, la palabra Paracletos es una palabra que solamente el apóstol Juan utiliza.
Es bien interesante, hermanos, porque ningún otro, ni Pablo, ni Pedro, ni Santiago, ni Judas, ni ninguno de los autores, ni Mateo del Nuevo Testamento utiliza la palabra, Paracletos. Nadie de ellos, solamente Juan. Entonces, en Juan 14, 16 dice: yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. En Juan 14, 26, brínquese ahí 10 versículos más, dice: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará lo que os he dicho. Vamos a ir denle la vuelta a la hoja. Juan 15, 26 dice: cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu, ¿verdad?, que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Y después dice versículo Juan 16, 7, dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Interesantes palabras. Entonces, hermanos, la palabra Paracletos en estos versículos es traducida como Consolador. Nuestro Señor Jesucristo está utilizando esta palabra para hablar del Espíritu Santo. Paracletos, hermanos, entonces es uno de los nombres que el Señor Jesucristo le otorgó al Espíritu Santo. ¿Hay alguna pregunta respecto a eso? ¿Sí lo entiende, hermano? ¿Lo entiende? Paracletos es uno de los títulos que se le da al Espíritu Santo en la Biblia, específicamente dado por el Señor Jesucristo. En el Evangelio de Juan, en la carta de primera de Juan, la palabra Paracletos también se utiliza. Por ahí en primera de Juan 2:1. Pero esta vez se aplica a Jesucristo. A Jesucristo. En primera de Juan dice que si alguno hubiere pecado, dice: abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ahí en primera de Juan 2:1 dice eso. Ahí la palabra Paracletos se tradujo, como abogado. Entonces, este es un título que se le da sobre una labor específica al Espíritu Santo. Cuando dice en el griego, vamos por decir algo, en el último versículo dice: pero yo os digo la verdad, Juan 16, 7, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Paracletos no vendrá. Nada más que lo tradujeron como el Consolador. En todos estos versículos la palabra Paracletos, hermanos, es traducida Consolador, ya lo dije, y es una referencia directa a la persona del Espíritu Santo. En algunas versiones de la Biblia, por ejemplo una que se llama la Nueva Traducción Viviente, Juan 15, 16 se lee así: a ustedes yo les enviaré el abogado defensor, el Espíritu de verdad. En unas versiones más modernas no lo tradujeron como Consolador, lo tradujeron como abogado defensor. Dice: Él vendrá el Padre y dará testimonio acerca de mí. Esto es en versiones más modernas. Ahora sí, vamos a ver qué significa Paracletos literal. Paracletos significa, escuche bien, alguien llamado a un lado en ayuda de uno. Paracletos significa alguien que ha sido llamado a su lado para ayudarle. Podríamos decirlo de alguna forma más moderna, que Paracletos significa, o podría ser como un tutor. Alguien que está ahí a un lado de ti para ayudarte. O si lo quisiéramos, no estoy diciendo que significa literalmente, pero yo creo que ustedes lo van a entender por nuestro contexto mexicano. Paracletos podría ser algo así como el padrino, que está ahí a un lado del ahijado para ayudarlo. Sería una forma, no digo que es la mejor, la más apropiada
para ilustrarlo, pero literalmente eso es lo que significa paracletos. En el campo de guerra, hermanos, un paracleto era aquel que levantaba al soldado que estaba herido y lo llevaba hasta las trincheras donde podía estar a salvo. Ese era el paracleto. ¿Por qué? Porque estaba a su lado y lo estaba ayudando a caminar, o a lo mejor hasta lo cargaba. Eso era el paracleto. Era alguien que estaba ahí, ¿para qué? Para ayudar. Fíjense bien, la palabra paracleto sugiere la capacidad o la adaptabilidad para prestar ayuda. Se usaba en las cortes de justicia para denotar a un defensor legal, por eso también la traducen como abogado. De ahí generalmente el que aboga por la causa de otro. Eso es un paracletos, el que aboga por otros. Un abogado defensor, un intercesor. En 1 Juan 2:1, ya lo dije, se aplica estas palabras para Cristo, diciendo que Él es nuestro abogado si hemos pecado. En un sentido más amplio, significa uno que socorre o uno que consuela. Por eso se tradujo como consolador en la Biblia de las Américas. Entonces, hermanos, si partimos del significado de paracletos y debido a que Jesús lo aplica al Espíritu Santo, podemos decir que el Espíritu Santo fue enviado para estar al lado del creyente y brindarle ayuda. ¿Escuchó eso? Si eso no conforta su corazón, de verdad no sé qué lo va a confortar. De verdad. Si ya vimos que el paracleto es el que está a un lado para ayudar, y Jesucristo dice que el Espíritu Santo es nuestro paracleto, usted puede encontrar consuelo en esto. Si usted es hijo de Dios, el Espíritu Santo está presente en su vida, en su corazón, está ahí a un lado de usted para ayudarlo. El problema, ¿sabe cuál es? Que la mayoría de las veces la ayuda que yo requiero o la ayuda que yo quiero recibir no es la que el Espíritu Santo me da. A veces yo quiero... ¿cuántos ocupan dinero, hermanos? ¿Yo no? Esa es la actitud. ¿Cuántos ocupan dinero? Pero todos ocupamos, ¿cierto? Por eso trabajamos. Pero le voy a preguntar algo. ¿Cuántos de ustedes le ha pedido ayuda a Dios por dinero? Yo lo he hecho. Pero no me he dado millones, Lo necesario. Entonces, a lo mejor yo lo hago con, ay, Señor, quiero sacarme el avión, ¿no? Ahorita está muy de moda eso del avión, ¿no? Y venderlo y poder, ahora sí. Pero no es la ayuda. Me va a mandar solamente los 300 pesos que ocupo. O los 500, no sé. Pero el Espíritu Santo está ahí para ayudarnos. Está ahí a su lado para brindarle ayuda. No en un sentido, escucha esto es importante. No en el sentido del genio de la lámpara. El Espíritu Santo, hermanos, no es el genio que concede deseos. Es aquel que va a aportar a nuestras vidas. ¿Para qué? Para nosotros crecer. No es el genio de la lámpara para cumplir caprichos, sino que está al lado de nosotros para ayudarnos en nuestro crecimiento espiritual. Aun si son cosas materiales las que necesito para apoyar mi fe, Él va a aportarlas. Pero principalmente es para llevarme en mi vida cristiana y crecer. Para acercarnos cada vez más a la meta. ¿Sabe cuál es la meta de cada creyente? Según la Biblia, llegar a la plenitud de Cristo. Lea Efesios capítulo 4, versículos 11, 12, 13 en adelante. Hasta que todos lleguemos a la plenitud de la fe, a la estatura, dice ahí, de la plenitud de Cristo. El Espíritu Santo usa, moldea, nos ayuda a llegar. Y hay muchas otras promesas alrededor. Pero ahorita lo importante es que usted no está solo. Si usted es creyente, el Espíritu Santo está ahí. Aunque usted se sienta solo, no significa que no esté ahí. Él tiene esa cualidad de estar en todos lados. Por eso es Dios. No es a María la que le estamos rogando, porque ella no puede estar en todos lados.
Es el Espíritu Santo apoyándonos, porque Él sí es omnipresente. ¿Se acuerdan? Allá la primera lección vimos eso, que Él está en todos lados. Entonces, hermanos, ¿qué significa Paracletos? Aquel que está a un lado de usted para ayudarle. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Muy bien. Punto número 2. En el punto número 2, ahí en su boletín, veamos que el Paracletos es el Consolador. Punto número 2, aquí está. Está en la pantalla. Entonces, hermanos, de acuerdo a la definición de Paracletos, podemos encontrar algunas áreas, no todas, no las voy a mencionar todas, pero sí algunas en las que el Espíritu Santo nos ayuda como Paracleto, como ayudador a un lado de nosotros. Y el primer punto es que el Paracleto es el Consolador. Paracleto, como ya lo vimos, es traducido en la Biblia de las Américas y en la Biblia de Reina Valera también como Consolador. La acción de consolar es la de ayudar a una persona deprimida, maltratada, o hasta el punto de no ser capaz de recobrar el aliento para respirar. Es ayudar. De hecho, la palabra en el Antiguo Testamento, la palabra para consolación es la palabra menahem, y la palabra hace el hincapié en el aspecto físico. A veces las personas están tan agobiadas que aún su físico se ve afectado, que no pueden ni respirar. Era la idea del Salmo 32. Acuérdense qué es lo que dice David: mientras no confesé mi pecado me consumía. Esa era la idea. Lo afectaba aún al punto físico. Bueno, eso en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, la palabra consolación, que es la palabra paraclesis, ¿a qué palabra se parece? A Paracletos, pero son diferentes, Paracletos es para el Espíritu Santo y paraclesis es la acción de consolar. Es la acción que hace el Paracleto. Paracleto es un nombre, paraclesis es una acción, un verbo. Y esta palabra en el griego, y además que la palabra paraclesis, esa sí lo utilizan otros autores, como Pablo, por ejemplo. La palabra en el griego se puede traducir como exhortar, sostener y confortar a los que sufren. Eso significa consolar. Exhortar, sostener, confortar a los que sufren. Entonces, consolación, hermanos, es alentar. Es lo que hace el Paracletos, alentarnos cuando estamos deprimidos, cuando estamos tristes. Confortar a alguien que incluso su situación es tan agobiante que pareciera que no puede seguir. ¿Han conocido a alguien así, hermanos, que está en una situación que no quiere? Es más, hermanos, esto es la raíz del suicidio. ¿Cómo es posible que una mujer se quiera suicidar teniendo 2 o 3 niños? Y ha pasado, ustedes conocen las historias. Bueno, es posible porque llegaron a un punto de tristeza que no podían más. Y esa es la labor del Paracletos, ¿qué? Ir en apoyo, en ayuda. ¿Ok? Entonces, hermano, en esta situación el Espíritu Santo trae el confort para ayudar al creyente en la situación. Ahora la pregunta es, ¿cómo el Espíritu Santo consuela nuestras vidas? ¿Cómo lo hace Él? Hay varios medios. El primer medio es a través de la palabra, o con la palabra de Dios. El Espíritu Santo trae confort a nuestras vidas a través de la palabra. ¿Cuál palabra? La palabra de Dios, la Biblia, pues. A través de la palabra. La Biblia, hermanos, es para el creyente muy importante. Yo creo que hemos hecho mucho énfasis en esto, hermanos, ya que en ella encontramos toda la información sobre nuestro Dios, sobre Jesucristo, sobre la salvación y sobre el Espíritu Santo. No utilizamos otro libro nosotros. No utilizamos otro libro como fuente de información, solamente la Biblia. Ahora,
Es diferente que yo utilice libros para consultar, ¿verdad? Porque otras personas han estudiado la Biblia. Mi misma Biblia que traigo aquí trae comentarios de otros hermanos que han estudiado más que yo y que Dios los ha usado más y que son muy sabios, y yo consulto lo que ellos dicen para estudiar la Biblia. Eso es diferente. Pero la Biblia solamente es nuestra fuente de información sobre la salvación. Yo no utilicé el libro del Mormón en la serie pasada que terminamos en diciembre sobre la justificación. No, yo no usé el libro del Mormón, ni tampoco la Atalaya. No, usamos la Biblia. Usamos la Biblia. Usamos la Biblia para entenderlo. Entonces, hermanos, es importante para nosotros entender que la Biblia es nuestra fuente de información respecto a Dios. Eso es. Entonces, esto es muy importante. Por eso hacemos siempre énfasis de que es crítico para el creyente, ¿qué cosa? Leer la Biblia. Es crítico, hermano. Es crítico. Ahora, el Espíritu Santo emplea la palabra de Dios en el creyente afligido que recurre a ella para que el creyente encuentre descanso, para que encuentre consolación. Qué interesante, hermanos. Les voy a dar un ejemplo ahorita para que no estén pensando que lo estoy inventando. Primeramente, hermanos, recordemos lo que dice Juan 16:13. Habla su Biblia ahí, por favor. Juan 16:13. El cual dice: pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino hablará de lo que oiga, y os hará saber lo que ha de venir. Quiero que noten la palabra donde dice ahí que el Espíritu Santo os guiará a toda verdad. Os guiará a toda verdad. Esto significa que nos guiará en la Escritura a encontrar esa verdad que nos confortaría de tal modo que la tristeza se iría después de leer. Nos guiará a toda verdad. Ahora, este versículo tiene muchas aplicaciones. Yo lo estoy aplicando ahorita específicamente al Espíritu Santo como consolador. El Espíritu Santo, como nos va a guiar en la verdad, y nosotros creemos que la Biblia es la verdad, nosotros vamos a encontrar consuelo en las palabras de la Biblia. Entonces, hermano, les voy a dar un ejemplo. El apóstol Pablo entendió esto. Y tenemos un ejemplo de cómo el Espíritu Santo usa la Escritura para consolar la vida del creyente. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 18. Primera Tesalonicenses 4, 18. Y déjeme decirle algo sobre este pasaje. Este pasaje normalmente se utiliza, o lo utilizamos, cuando predicamos en velorios. Ahora en el verano, cuando tuve la oportunidad de predicar en el velorio de la hermana Cuquita, fue el pasaje que yo utilicé en esa predicación. Mire lo que dice. Vamos a ir al versículo 18 primeramente. Dice, fíjese bien, fíjese, este es el consejo del apóstol Pablo, lo que está diciendo. Note, dice, por tanto, confortaos unos a otros con estas palabras. ¿Se dio cuenta? ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo en ese versículo 18? Que nos confortemos unos a otros. ¿Con qué cosa? ¿Con flores? ¿Con regalos? ¿Con qué? Con la palabra, con estas palabras. ¿Cuáles palabras? Las del contexto anterior. Ahora, fíjese bien. Las palabras del contexto anterior muestran que había un problema en la iglesia de Tesalónica, y era que algunos cristianos estaban desconsolados por causa de la muerte de cristianos queridos para ellos, seres queridos. Miren lo que dice el versículo 13. Mire cómo dice: pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como lo hacen los que no tienen esperanza. Había algunos creyentes ahí que estaban tristes. ¿Por qué estaban tristes? Porque habían perdido hermanos. Ahí dice, miren cómo dice otra vez, versículo 13. No quiero que ignoréis acerca de los que duermen. Esa palabra duermen
en el griego es muertos, los que fallecieron. Entonces el apóstol Pablo se dio cuenta de esto y dice, no quiero que ignoren sobre los que han muerto. No quiero que ignoren. Había hermanos que estaban sufriendo, no dice la Biblia, ni la historia tampoco dice qué era lo que estaba pasando, pero alguien muy importante murió y los creyentes estaban muy tristes. Y Pablo les dice, no quiero que ignoréis, con un propósito. Fíjense lo que dice, para que no os entristezcáis como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Déjeme decirle algo, si esa persona que usted perdió falleció en Cristo, o sea, es cristiana, hay esperanza para esa persona. De hecho, está mejor que usted. Está con Cristo. Si fue cristiana. Si no, la mayoría de las personas que niegan la existencia del infierno, les voy a decir, está comprobado que la mayoría de las personas creyentes cristianas que dicen que el infierno no es real, es porque han perdido a alguien y se niegan ante la realidad de que su pariente puede estar ahí. Ahorita mismo quizá usted está pensando en alguien. Yo tengo personas, familiares míos que han muerto sin Cristo, pero ellos tuvieron su oportunidad de elección. Y es duro, hermanos, es duro pensar que mi abuelo, que mi abuela, que mis tíos están en el infierno, pero ellos tuvieron su tiempo de elegir. Es duro. ¿Y si la persona murió sin que nadie le haya hablado de eso? No creo, hermanos, que haya habido alguien que no le haya hablado. No. Pero aún, fíjese bien, la Biblia enseña, Romanos, que la persona que ha pecado se hace culpable no de un pecado, sino de toda la ley. Y la Biblia también dice que al que no se le predicó la ley va a ser juzgado como sin ley. Y al que se le predicó la ley o conoce la ley de Dios, pues se le va a juzgar de acuerdo a la ley. No hay excusa. Es lo que la carta a los Romanos enseña. No hay excusa. No hay excusa. Así sea, y se acuerdan, lo tratamos cuando hablamos sobre la justificación. Así sea alguien que vivió en la jungla, ¿no? Allá donde nadie ha entrado y como Tarzán, pues, que lo criaron los changos. No hay excusa. Dios se ha dado a conocer. Y hermanos, yo sé que es duro, pero pues peléense con Dios. Aléguenle a Dios. Entonces, había cristianos que estaban sufriendo, hermanos, estaban sufriendo a tal modo que Pablo les dice, no se entristezcan. No les dice, fíjense bien, no les prohíbe llorar. Les dice, no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Si su pariente murió en Cristo, hay esperanza. Él está mejor que usted. Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. ¿Quién de ustedes o yo mismo puedo decir eso? Reflexionemos en eso. A veces estamos tan apegados que no queremos morir, pero lo cierto es esto, lo único seguro que tenemos es un día de muerte. Un día yo voy a fallecer, yo estoy consciente de eso. No sé si mañana, pero Pablo decía, el morir es ganancia. ¿Por qué? Estar en la presencia de Dios no hay nada comparado. Y Pablo les empieza a decir, versículo 14, dice, 1 Tesalonicenses 14, dice ahí, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, también los traerá con Él. Ojo, también los traerá con Él a los que durmieron en Jesús. ¿Se dio cuenta? Resurrección para el cristiano. Por lo cual os decimos esto, por la palabra del Señor, que nosotros, los que estemos vivos y permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo se levantarán primero. En ese día, hermanos, cuando Cristo venga, yo no sé cómo va a ser, pero yo me imagino que se va a escuchar una gran voz llamando a todos los creyentes de la tumba. Levantando cristianos aún del polvo que quedan de sus huesos, volviéndolos a la vida. Eso va a pasar. Es lo que la Biblia está diciendo. Y Pablo les dice, versículo 18, encuentren consuelo en estas palabras.
Hermanos, si un día usted está en esta situación, le aconsejo lea este pasaje y el Espíritu Santo va a traer la convicción a su vida de que si su pariente, su hermano, su, vecino fue en Cristo, una persona muy querida para usted, y usted está sufriendo por ese dolor, dice el apóstol Pablo, encuentren consuelo en estas palabras. En estas palabras. Estoy pensando ahorita en un pasaje, no es que estoy tratando de recordar el versículo. Pero un día todos, Filipenses capítulo 2, un día todos delante de Cristo vamos a confesar que Él es justo. Todos, ahí significa todos, creyentes e incrédulos. Entonces, hermanos, versículo 18 dice, por tanto, confortados unos a otros con estas palabras. Palabras, versículo 14 al 17, ahí encontrar consuelo. Ahora, no solamente en estos versículos podemos encontrar consuelo para distintas cosas, pero sí hay que ir a la Biblia, hermanos, cuando estemos en problemas. Ese es el punto que yo estoy tratando aquí, porque el Espíritu Santo utiliza la Biblia para hablar a nuestra vida. Miren lo que dice el Salmo 94, 19. Salmo 94, 19. Habla su Biblia ahí, por favor. (94:19) dice: cuando mis inquietudes se multiplican dentro de mí, tus consuelos deleitan mi alma. Cuando mis inquietudes se multiplican dentro de mí, tus consuelos deleitan mi alma. Salmo 119:50. Adelántele un poquito más. Salmo 119:50 dice: este es mi consuelo en la aflicción. Ojo, que tu palabra me ha vivificado. Ahí le va otra vez. Salmo 119:50. Este es mi consuelo en la aflicción. ¿De qué estamos hablando? ¿De consuelo? ¿De aflicción? ¿De que el Espíritu Santo nos consuela por medio de qué? De la palabra. Mire lo que está diciendo. Este es mi consuelo en la aflicción. ¿Cuál? Que tu palabra me ha vivificado. ¿Qué cosa vivificó? ¿Qué cosa le trajo ánimo a la vida del salmista? ¿Qué cosa? Ahí dice que tu palabra, ahí es una referencia a la Biblia, me ha vivificado. Brínquese al versículo 52. Me acuerdo de tus ordenanzas antiguas, oh Señor, y me consuelo. Ahora Salmo 119:76 dice: sea ahora tu misericordia para consuelo mío, escuche, conforme a tu promesa dada a tu siervo. Fíjese bien, el salmista encontraba consuelo ¿en qué? En la palabra de Dios. Ahí en este último versículo no dice palabra, no dice escritura, no dice ley, pero dice promesa. ¿Y las promesas qué son? Palabra de Dios. Son palabra de Dios. Entonces, hermano, cuando usted esté triste, diríjase a la palabra y el Espíritu Santo le va a guiar en el consuelo que usted necesite. Pero ¿qué es lo que hacemos? ¿No? En el mundo, ¿qué es lo que se hace? ¿Está alguien triste? ¿Qué? Ahogan sus penas en alcohol, dice, ¿no? O se refugian en las drogas. Eso, hermanos, no ahoga. Quizá la droga, quizá el alcohol, aunque está comprobado que no, podría hacerse que se olvide por un instante. Yo no tengo que decirles a ustedes de eso, hermano. Yo sé que algunos han vivido más que yo en ese sentido. Pero no se olvida. Lo único que puede traer consuelo real a su vida, ¿qué es? La palabra de Dios. Solamente la palabra de Dios. De ahí la importancia. Yo te pregunto, cuando estás triste, ¿en quién te socorres? ¿En quién te socorres? ¿O vas con una persona que nada que ver? ¿O vas a la Biblia?
o vas a la Biblia. Ese es el ideal, descansar. ¿Por qué? Porque si podemos encontrar consuelo en la palabra de Dios. Es lo que la Biblia está enseñando. Ese es el trabajo del Paracletos, de estar a un lado de usted y ¿qué? Traer consuelo. En segundo lugar, hermanos, veamos que el Espíritu Santo también utiliza los dones espirituales para consolar a la iglesia en momentos difíciles. Otra forma que el Espíritu Santo consuela al creyente es por medio del uso de los dones espirituales. En especial el uso del don de exhortación. En Romanos 12:8 dice: el que exhorta en la exhortación. Por allá en septiembre estudiamos este pasaje, donde hablamos sobre los dones espirituales. Y el don de exhortación, hermanos, es uno de los dones. Ahora, la palabra exhortación ahí es la palabra paraclesis, la que vimos ahorita al principio. No paracletos, es paraclesis, la acción de consolar. Exhortar, hermanos, no solamente es regañar, no, sino más bien es confrontar y traer consuelo a la vida de la persona. No es regañar sin sentido, sino es utilizar la palabra de Dios para traer confort. Hermanos, cuando hablamos de consuelo, no solamente se trata en situaciones de dolor, también en situaciones de pecado. El pecado nos separa de Dios y ¿qué necesitamos? Consuelo. Consuelo. En este punto, hermanos, debemos entender que el don de exhortación no solo se usa en circunstancias de dolor, sino también de confrontar al creyente. Fíjense bien, nosotros no... hay iglesias un poquito más grandes que nosotros que tienen ministerios formales de consejería bíblica. Yo compartía esto en la semana con mi hermano Agustín, o no sé si fue con él, pero yo personalmente no creo en la necesidad de un psicólogo. Yo personalmente no lo estoy enseñando para ustedes, porque yo creo que la Biblia enseña que el ser humano necesita cubrir 3 áreas de orientación. La primera es la de consolación, la segunda es la de tomar decisiones y la tercera, ¿sabe cuál es? Confrontar el pecado personal. La mayoría de nuestros problemas probablemente estén fundados en pecados en nuestra vida, hermanos. Dese cuenta de eso. Piense en sus problemas que tiene y vaya hasta la raíz y dese cuenta que a lo mejor hay pecado detrás de eso. ¿Cuál es el problema de un adicto? ¿Cuál es el problema de un alcohólico? ¿Que está enfermo? No, es el pecado detrás de su adicción, hermanos. No, es el pecado. Entonces necesita ser confrontado el pecado. Y en el ministerio de consejería bíblica, el consejero, ¿qué es lo que va a hacer? Va a confrontar tu vida con lo que la palabra de Dios dice. Y eso es aplicar el don de exhortar. No es regañar, hermanos, sino es con todo el amor del mundo mostrar al creyente que está en pecado. Es eso. Y el Espíritu Santo va a utilizar el don del hermano para confrontarnos. Va a hablar, por decirlo de alguna forma, va a hablar a través del hermano. Pero el hermano obviamente va a usar ¿qué cosa? La Escritura. No son sus pensamientos, no son sus vivencias, es lo que la Biblia dice. Analice su vida, analicemos nuestra vida y nos vamos a dar cuenta que la mayoría de nuestros problemas están enraizados en el pecado, hermanos, en nuestros pecados. Y si no, entonces es porque tengo que decidir o porque tengo que ser consolado por una pérdida. En esas 3 áreas. Los psicólogos dicen, no, hombre, hacen un montón de áreas, hermanos. Pero la Biblia es más práctica, objetiva, va al punto, pecado. O necesitas dirección. Pero déjeme decirle que en el tercer punto, que el Paracleto, el intercesor, ahí en su boletín, vamos a ver que cuando el Espíritu Santo está intercediendo por nosotros, a su vez nos está guiando. Hermanos, un ministerio de consejería bíblica está basado en todo el porcentaje, obviamente en la Biblia, pero en especial en la obra del Espíritu Santo en la iglesia. Porque es el Espíritu Santo, el que confronta el pecado, es el Espíritu Santo el que trae consuelo a su vida y es el Espíritu Santo el que guía su vida a tomar las mejores decisiones.
Mire, en primer lugar, ahí en el inciso A, veamos que el Espíritu Santo guía. El Espíritu Santo guía. El Paracleto, el intercesor, guía. Dice versículo 16, Juan 16:13 dice: pero cuando el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda verdad, por su propia cuenta. Este pasaje ya lo vimos y es claro cómo deja ver que el Espíritu Santo dice ahí que nos guiará a la verdad. ¿Se da cuenta que tiene otra aplicación? No solamente la de consolación, sino que es guiarnos en tomar la mejor decisión. El punto es este: ¿estoy consultando a Dios para tomar mis decisiones? De hecho, hermanos, esta es la última lección del discipulado de vida abundante. Es la última lección. Se trata de cómo tomar decisiones en base a lo que Dios diga. Cómo consultar a Dios. Habla de la voluntad de Dios en mis decisiones. Hermanos, el Espíritu Santo intercede por nosotros, guiándonos por el camino correcto, guiándonos en la verdad de la Escritura. Y esto es algo que cada hijo de Dios, que le pasa a cada hijo de Dios. Miren lo que dice Romanos 8:14. Romanos 8:14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Cada creyente verdadero debe confiar en el Espíritu Santo para guiarle en sus decisiones. ¿Se da cuenta que a lo mejor la mayoría de sus decisiones que usted ha tomado, las ha tomado en su mente, no en la mente del Espíritu? De ahí viene el problema, de una rebeldía. Yo le decía a mis hermanos que estamos acostumbrados a decidir por nosotros mismos. Nadie decide por nosotros, pero como cristianos, hermanos, está el Espíritu Santo ahí guiándonos. Ahora, ¿qué me toca a mí? Ser sensible a entender y querer ser obediente, porque a veces la voluntad de Dios es, se lo voy a poner así bien simple. Si usted está orando a Dios porque quiere un trabajo y le ofrecen el mejor trabajo del mundo, donde va a ganar mucho dinero, pero ese trabajo implica pasar droga para Estados Unidos, ¿es voluntad de Dios para un creyente? No, no es. Aunque usted esté orando y se le pongan todos los medios, no lo es. No lo es. Pero si le ofrecen un trabajo, no sé, de mantenimiento en algún hotel o limpiando, no sé, en un taller, ¿es la voluntad de Dios? Pues quizás sí, Dios le va a poner los medios. El Espíritu Santo le va a guiar, pero usted tiene que ser sensible, porque ¿qué tal si le dicen, bueno, en este trabajo voy a ganar 1,500 pesos por semana limpiando, pero allá voy a ganar $1,000 por viaje? Y usted decide venirse para acá, donde su vida corre peligro, donde envenena gente en el otro lado. De ahí surgen los problemas, hermanos. Los problemas en nuestras vidas. Entonces el Espíritu Santo nos va a guiar. Se me viene ahorita a la mente el salmo que dice que yo te guiaré con mis ojos puestos en ti, dice el salmista, hablando de Dios guiando nuestras vidas con sus ojos especialmente puestos sobre nosotros. Pero yo Gilberto Luna, estoy acostumbrado a tomar mis propias decisiones y no querer considerar a Dios para nada. Pero después que, ay Señor, ayúdame que me ahogo. Y es verdad, es verdad. Ahora, no solamente el Espíritu Santo nos guía, sino que también el Espíritu Santo intercede delante de Dios por nosotros. Anoche, ya casi para dormirme, me encontré un artículo que no alcancé a leerlo, que se llama Los dos intercesores. Me llamó mucho la atención, quiero leerlo. Pero el Espíritu Santo es uno de ellos. Él intercede por nosotros y el otro es Jesucristo. Pero ahorita estamos considerando al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ahí en el punto B, intercede. El Paracletos no solamente aboga, no solamente consuela, no solamente guía, sino que también intercede por usted. Mire lo que dice Romanos 8:26. Romanos 8:26. Como su labor es la de estar a un lado del creyente, la labor del Espíritu Santo, como soporte,
La intercesión es parte de la labor del Espíritu Santo. Romanos 8:26 dice, y de la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo, ojo ahí, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Fíjese bien, cuando usted está orando, el Espíritu Santo de una forma, por explicárselos yo, no estoy diciendo que así sea, el Espíritu Santo está traduciendo su oración delante de Dios Padre de la manera correcta, porque ¿qué dice la Biblia aquí? ¿Qué dice Pablo? No sabemos qué, orar correctamente. Santiago lo dijo también, porque pedís y no recibís, porque pedís que mal, para gastar en sus deleites, en sus derroches. De ahí es porque el Espíritu Santo no es un genio, ¿no? Imagínense que cuando le pedí dinero me hubiera dado el millón que quería, pues no estuviera aquí. Quizás sí, no sabemos, ni lo sabremos. Pero el Espíritu Santo dice, nos ayuda aún, intercede por nosotros aún en nuestras oraciones. Quizá el Espíritu Santo está diciendo, Señor, no lo escuches, está hablando barbaridades. Solamente estoy ilustrándoles el punto, ¿no? Pero dice aquí que está intercediendo, abogando delante de Dios. Dice, ay, Señor, mira lo que está pidiendo. Pero no es eso lo que realmente Él quiere, o no es eso lo que realmente Él necesita. El Espíritu Santo está delante de Dios dándole el sentido correcto a mis oraciones. A veces, no digo que todo el tiempo voy a estar orando erradamente, porque está bien orar por los servicios, ¿no es cierto? ¿No les dije yo que hay que orar por cada servicio? Amén. Sí. Pero ahí de repente, a lo mejor estoy diciendo cosas, y el Espíritu Santo es uno de los misterios respecto al Espíritu, pero la Biblia dice que Él que está intercediendo por nosotros. Fíjense bien, hermanos, ya de manera de conclusión, ya para cerrar la predicación en este punto. Yo creo, hermanos, en base a solamente 4 lecciones que he estudiado hasta el día de hoy, de esta serie, creo, hermanos, que el Espíritu Santo es una de las personas tan valiosas para la vida victoriosa de la iglesia hoy día. Así como Cristo lo es, el Espíritu Santo es igual de valioso. No voy a decir que más, porque la obra de Cristo en la cruz es algo sublime. Pero para la vida victoriosa de la iglesia, el Espíritu Santo es importantísimo. Porque Él es el que está ahí a un lado, esa es su voz, no es la conciencia. No son tampoco los angelitos esos que ponen las películas, no. Es Él directamente obrando en su corazón, de forma que usted tome las mejores decisiones, que le va a guiar por el camino que usted debe andar, que le va a mover el consuelo que usted necesita, que va a ser el que va a estar ahí a un lado de usted como soporte para el soldado caído. Así de importante es el Espíritu Santo. Analicemos nuestra vida para ver qué problema estamos teniendo, porque ciertamente le hemos dado el lugar correcto al Espíritu Santo. Quizá ni siquiera lo sabíamos, quizás la primera vez que lo escuchamos. Quizá teníamos una idea errada de quién era el Espíritu Santo, pero lo que estamos haciendo es quitar esas ideas y ver qué es lo que la Biblia dice. Pero la Biblia dice que el Espíritu Santo es su paracletos personal. Eso es lo que la Biblia dice. Lo acabamos de ver. Y que Dios nos ayude, hermanos, porque no solamente es esto, son un montón de cosas que Él hace. Gracias a Dios Él es Dios, porque si fuera humano, no se le iba a acabar. No se le iba a acabar. Vamos a orar, hermanos. Yo sé que está haciendo calorcito y ya estamos un poco incómodos, pero vamos a orar. Cierren sus ojos y escúchenme lo que le voy a decir, hermano, por favor. Cierren tus ojos, todos inclinen su rostro. Incline su rostro. Yo te pregunto a ti esta mañana, o ya casi tarde, o tarde ya, ¿a quién acudes cuando necesitas consuelo? ¿A quién acudes para tomar tus decisiones? ¿A quién consultas
cuando necesitas dirección. ¿Cuántos de tus problemas están basados en tus malas decisiones? Piensa en eso. Y déjame decirte, si tú eres creyente esta mañana, el Espíritu Santo está guiando tu vida de forma que solamente tienes que ser sensible a su voz para tomar la mejor decisión. Pero si no eres creyente, el Espíritu Santo toca tu puerta esta mañana y te dice: arrepiéntete de tu pecado y cree en Cristo. Porque Él no habla de sí mismo, Él habla de Cristo. Él da testimonio de las obras de Cristo y Él quiere que tú creas en Él. La mayoría de tus problemas, la mayoría de mis problemas están basados en mi falta de respeto por lo que Dios dice, en no considerar lo que Él dice. Así que aprovecha este momento, aprovecha esta oración y reconcíliate con Dios y dile al Espíritu Santo: guíame en mi vida, dame sensibilidad para entenderte. Oramos. Señor y buen Dios, le agradecemos. Muchísimas gracias por esta oportunidad que nos da de estar aquí, por poder tener este tiempo en el cual nos dirigimos a usted en su palabra y aprendemos de usted, de lo que usted nos ha revelado en ella. Gracias, Espíritu Santo, por su presencia en la iglesia. Gracias, Espíritu Santo, porque usted está activo, obrando en la vida de cada creyente, cada día, cada instante, de aquellos que realmente depositaron su fe en Cristo. Gracias por su labor incansable por su iglesia. Gracias por su labor admirable en la iglesia. Gracias, muchísimas gracias. Gracias, Jesucristo, por enviarnos al Espíritu Santo. Tenías razón cuando dijiste que nos convenía que tú te fueras y que el Espíritu Santo viniera. No porque Él sea más importante que usted, sino porque Él es eficaz en hacer su labor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Jesucristo, por su magnífica labor con el Espíritu Santo. Muchísimas gracias. Yo reconozco, Señor, que la mayoría de mis problemas son por mis malas decisiones, porque me he desesperado y he tomado las riendas de mi vida y no he dejado que el Espíritu Santo corrija y limpie mi vida, que me guíe en el camino correcto que tú quieres que yo siga. Yo sé, Señor, yo estoy consciente de ello y soy consciente, Señor, de mis fallas, y yo le pido que nos ayude, Señor, a corregir esa inconsciencia de nosotros. Ayúdenos a, como iglesia, rendir nuestras vidas ante su voz, la voz del amo que ama a su iglesia, y dejar que el Espíritu Santo siga orando en nosotros de forma que podamos, Señor, ser una iglesia que le agrade, que sea sensible a su palabra, que sea sensible a su voz y al Espíritu Santo llamándonos. No tememos del Espíritu, Señor. Ciertamente quizá hemos sido poco enfáticos en la obra del Espíritu Santo, quizá por temor, quizá por desconocimiento, Señor, pero hoy estamos agradecidos de la presencia de Él en nuestras vidas. Muchísimas gracias. Guarde nuestras vidas esta semana, Señor. Guarde nuestros trabajos esta semana. Le pido que bendiga a mis hermanos aquí presentes. Bendígalos, Señor, bendiga sus casas, bendiga sus tiempos de estudio, bendiga a mis hermanos que están leyendo el libro de Proverbios, bendiga a mis hermanas que están orando cada día, Señor. Bendiga las casas de mis hermanos que quieren luchar por honrar su nombre. Bendiga, Señor, su iglesia. Es su iglesia, Señor, y clamamos porque siga bendiciendo, Señor, nuestros hogares. Clamamos, Señor, que bendiga a nuestro pueblo y a nuestro país. Ayúdenos, Señor. Clamamos que el Espíritu Santo siga moviéndose. Mueva su Espíritu entre nosotros, Señor. De modo que crezcamos en santidad. De modo que crezcamos en predicación de su palabra. Señor, hoy dije palabras duras sobre gente que está en el infierno, Señor, pero ellos tuvieron su elección. Muévanos a nosotros, Señor, a predicarles a los que siguen vivos. Que les prediquemos y que ellos no tengan la excusa de que nadie me predicó, sino que muévanos, Señor, y haga su obra en ellos y sálveles. Salve a los que aún no han creído, a nuestros familiares.
Salve a mi madre, Señor. Ayúdenos, Señor, ayúdenos. Mueva su espíritu en nosotros, que podamos hacer su obra. Levante consejeros, levante creyentes con el don de exhortación, que puedan llevar la palabra y consolar con ella. Ayúdenos, Señor. Somos tan ignorantes de su espíritu, Señor. Denos fuerza, denos fuerza. Gracias, pues. Bendiga nuestro tiempo y despídanos en paz. Despídanos en paz y guarde la semana, mis hermanos. Guarde la salida de los que van a viajar. Guarde los trabajos y las escuelas de los niños. Y gracias, pues. En el nombre de Cristo le pido y le agradezco todo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Estamos despedidos. Si usted quiere